Primera Samuel, capítulo 3, ahí vamos a estar hoy, al que trajo su Biblia, su aplicación o lo que sea que usan hoy en día, entren ahí. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 2, ahí vamos a estar moviéndonos. Hoy vamos a hablar de la escasez que retiene las visiones. Hay algo que la palabra de Dios dice que si escasea, también retiene las visiones, y esto estaba muy claro en este texto cuando Jehová le llama a Samuel. Dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el profeta, era el encargado del templo en ese momento. Samuel había sido entregado por su familia, una familia en la cual no podían tener hijos. Su mamá había venido al templo, había orado, había llorado en la presencia de Dios, tanto así que Elí pensó que estaba borracha. Y ella hizo un pacto con Dios en ese momento de que si él le daba la bendición de concebir a un hijo, ese hijo no lo iba a dedicar nomás a Dios, como muchas veces decimos, sino que literalmente se lo iba a dejar en el templo para que ahí él sirva toda su vida. Y así lo hizo. Y ese es el joven Samuel que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y luego dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y ahí lo vamos a dejar, después podríamos continuar, pero pasan cosas interesantes. La visión es algo que no depende de la mente. La vista es lo que hacen nuestros ojos. Es lo que yo veo, es como te veo hoy acá sentado. Esa es mi vista. Mi visión puede ir mucho más allá de la realidad que hoy en día estoy viviendo. Yo puedo estar viendo cosas que ahora mismo no están sucediendo. Y mi visión depende de mi corazón, de mi mente, de qué tan lejos yo llevo en el futuro o de aquí a unos años a ese imaginario que tengo de cómo es la fotografía, de cómo va a ser. Una visión que yo tenía cuando crecía era alguna vez llegar a mi casa, tener un auto de 3 hileras y que 4 hijos se bajen de ese auto. Una visión que ya cumplí, que hay que ampliar hoy en día. Pero es algo que antes no existía y que hoy en la realidad ya lo puedo ver. Una visión es aquello que vos quizás soñás de aquí en adelante, esa empresa con la que soñás, ese logro que buscas alcanzar, algo que vos querés ver en algún momento. Y el mayor enemigo de tu visión es tu vista, porque cuando tu visión es muy grande, lo que vos soñás alcanzar es muy grande, muy difícil, muy lejano, tu vista, cuando te trae de vuelta a la realidad, te muestra de que no está en tus condiciones, en tus posibilidades, alcanzar esa visión. Porque te muestra tu cuenta bancaria, te muestra los contactos, te muestra tu realidad, te muestra el presente con el cual de alguna manera tenés que llegar a esa visión que tenés. Entonces constantemente tenemos esa pelea entre nuestra vista que nos trae a la realidad, al presente, a lo que tenemos a disposición, y esa visión que tenemos de lo que queremos alcanzar. Y en la palabra de Dios vamos a ver esto también. Pero creo que es muy importante primero dar por sentado que todos necesitamos una visión. De cómo querés vos verte de aquí a un tiempo. De cuál es ese sueño que tenés. Porque una visión te simplifica las cosas. Porque cuando yo sé qué es lo que quiero, yo sé cuáles caminos me acercan a eso. Y cuáles me llevan lejos de eso. Entonces, si mi sueño, mi visión es ser un deportista exitoso, hay cosas que yo sé no me acercan al éxito en los deportes. Y hay cosas que yo sé sí me acercan a eso. Entonces me simplifica. Una vez que yo decido qué es lo que yo voy a buscar, muchas veces creemos que el destino es algo que sucede. El destino es el lugar al que vas. Es a dónde tratás de llegar. Eso es el destino. Es cuando entras en Google y pones el lugar al cual querés ir y cómo llegar y empezás a conducir en base a eso. Ese es el destino. Esa es la visión que vos tenés que tener claro a dónde estás yendo. Y eso va a simplificar las cosas. Cuando sabes qué hacer y cuando sabes qué no hacer, la vida se hace mucho más sencilla.
Porque las decisiones ya están claras una vez que sabes a dónde vas. En lo espiritual, las visiones son cuando Dios le hablaba a su pueblo y le mostraba ciertas cosas. A veces eran advertencias de cosas que podían pasar o que Él estaba preparando algún castigo, algo que se venía. A veces eran visiones positivas de que iban a conquistar, de que iban a alcanzar cosas. Muchas veces sucedían en sueños, muchas veces en visiones, y Él lo sigue haciendo hoy. Pero llegó un momento en el tiempo en el cual el rey Saúl, el primer rey sobre Israel, estaba en el trono. El tiempo de Elí, el tiempo en el que el joven Samuel empezó a servir. El tiempo en el cual estamos leyendo de que escaseaba en aquellos días la palabra del Señor. Una cosa terrible, que la palabra del Señor escasee. ¿Cómo es posible si el templo estaba ahí? ¿Cómo es posible si había profeta en ese lugar? Que la palabra escasee. Y nosotros vemos en los capítulos previos, la única vez que Dios habló en ese tiempo fue para traer juicio contra Elí, por lo que sus hijos estaban haciendo en el templo. Lo único que él habló fue un castigo, no, nada más, ninguna conquista, nada por delante. Y eran tiempos de guerra, eran tiempos en los cuales Israel seguía peleando con los enemigos de siempre. Y eran tiempos en los cuales dice que cada uno hacía como bien le parecía. La dureza del corazón hacía que escaseara palabra. Y saben que hay algunos motivos por los cuales en tu vida y en la mía puede escasear la palabra. Todos tenemos la palabra a disposición, pero muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que hacen que escasee palabra en tu vida. Y el primer motivo está en Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará. Luego dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es decir, puede escasear palabra porque vos no querés palabra, porque no estás buscando, no estás llamándole a Dios, no estás intentando hallar su palabra. Y eso hace que escasee en tu casa. De que Dios no hable contigo, de que aunque vos leas el texto no pase nada en tu vida. Que aunque vos vengas a los servicios, vos salís y seguís pecando, viviendo como antes de tenerle a Dios. Porque la palabra de Dios es clara: el que quiere mi palabra, el que quiere escucharme, el que quiere mi presencia, que me pida, que me busque, me va a encontrar. Que me llame, yo voy a responder. Pero hay tantos de nosotros que no hablamos con Dios, que no oramos, a menos de que alguien venga a orar por mí. Y nos conectamos a cualquier live para escuchar una oración de alguien. Y nos acostumbramos a que otros oren por mí, a que alguien más hable con Dios de mí. No estamos buscando, y la palabra va a escasear, y detrás de eso escasea la visión. Otro motivo por el cual puede escasear la palabra es porque nosotros somos escasos. Nosotros les dedicamos poco. Dice Isaías 54, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y luego dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No seas escasa. ¿Por qué le decía eso? Porque su naturaleza era no creer hasta ver, no comprar más cuerdas hasta que falte, no ampliar las cortinas hasta que se amplíe el cuarto. Pero él ya se lo estaba anunciando: no seas escaso. Ese aceite que esa mujer que no tenía nada, Dios empezó a llenar frascos más frascos. Si hubiera sido escasa y hubiera traído solo 2 jarrones, hubiera tenido 2 jarrones llenos. No sabemos el número, pero sabemos que si hubiera traído más jarrones, hubiera llenado más jarrones el Espíritu. Lo que vos le traigas a Dios para llenar, Él lo va a llenar. El tiempo que le des a Dios para que Él te hable, Él te va a hablar. El tiempo que vos le dediques a su palabra va a ser un tiempo que no vas a desperdiciar, pero muchos son escasos. Tus oraciones, ¿qué tal?
las tuyas. Y cuando nadie te ve, ¿qué tal son tus oraciones? ¿Son escasas? ¿O de verdad hay un tiempo en el cual vos te das cuenta con quién estás hablando y le dedicas un buen tiempo a hablar con Dios? El tiempo en el cual lees su palabra, ¿qué tal? ¿Es escaso o no? ¿Cumplís con un capítulo y te vas y ya leí su palabra hoy o de verdad estás meditando en su palabra todos los días? Depende de vos qué tanto querés que Él extienda su tienda en tu corazón, en tu vida. Si vos no sos escaso, Él no va a ser escaso. Él va a ampliar esas tiendas, Él va a ampliar tus territorios espiritualmente. Su presencia dentro tuyo se va a extender si vos no sos escaso. Pero mientras vos le dediques un poquito, le dediques lo peor de tu tiempo, lo peor de tus noches, esas oraciones en las que te quedas dormido cuando acabas de saludarle a Dios. No, si Dios, ¿cómo es posible que no me hables en sueños? Y es que ni le saludaste todo, ya te dormiste, ¿verdad? No hay mucho interés de tu parte. Otra cosa sería si a la cuarta hora de oración vos te quedas dormido ahí, es posible que hasta Él mismo te despierte, te haga un desayuno. Pero si vos sos escaso, ¿cómo podés pedirle mucho a Dios? Escaseaba palabra quizá porque escaseaba interés en el pueblo. Porque palabra hay, pero interés muchas veces es lo que falta. ¿Saben por qué también escaseaba? Porque no cuidamos la palabra que Él nos da. Deuteronomio 28:12 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Elí era el hombre de Dios, pero Elí dejó de escuchar a Dios. Elí estaba vivo, estaba en el mismo lugar donde estaba Samuel, y Dios le habló a Samuel, un mitaí que estaba sirviendo ahí. Versículos después dicen que Samuel todavía no conocía a Dios. En el versículo 7 del mismo capítulo, Elí ya conocía a Dios, ya le había servido, ya había visto sus milagros, sus prodigios. Dios ya le había usado, pero Dios ya no hablaba con él. Él no había cuidado la bendición que Dios le había dado. No había sido diligente con sus hijos, estaban aprovechándose de las ofrendas del templo, se estaban acostando con las mujeres que podían en el templo, estaban haciendo cosas deshonrosas. Y Dios ya no le hablaba a Elí, por no haber cuidado esa bendición que él tenía. Quizá escasea la palabra en tu vida por eso, porque no cuidaste la palabra que Dios te dio. Qué triste ser Elí, ser vos el profeta, viviendo en la casa de Dios, siendo de quien el pueblo, el rey espera guía, y que Dios ya no hable contigo. Que Dios prefiere hablar con ese niño que está ahí. Es tanto así que Dios le habla a Samuel y le dice lo que le espera a la familia de Elí. Elí viene y le dice: contame absolutamente todo, no te guardes de nada de lo que Dios te dijo. Y Samuel le cuenta, le dice: mira, esto y esto va a pasar con tu familia. Dios se hartó de la situación, le cuenta los detalles, y él no es que se arrepintió, no es que se echó ceniza, rasgó sus vestiduras, no. Él es Dios, sea como a Él le place. Es todo lo que él dijo. No parecía arrepentido, no parecía alguien dolido, no parecía alguien que quisiera aún buscar misericordia de Dios. Podría haberlo hecho. Hubo gente que había hecho peor, pero que se arrepintió al escuchar lo que le venía y le pidió a Dios misericordia, y Dios es misericordioso. Elí ya no. Él respondió: Él es el Señor, que haga lo que le place. Cuando escucha que se viene el castigo sobre su familia, sobre sus generaciones que ya no continuarían en el templo. Alguien que no había cuidado la presencia de Dios, la palabra que se le había dado. Y saben que es peligroso cuando escasea la palabra. La Biblia habla de muchas características y compara la palabra de Dios a muchas cosas que son muy útiles y muy necesarias para nuestra vida. La palabra de Dios es luz, es lumbrera a mi camino, dicen los salmos. Es decir, que si yo no tengo luz,
En la oscuridad yo me tropiezo, yo me caigo. Y cuando hablamos de tropezar o de tener caídas en lo espiritual, estamos hablando de caer en pecado, de caer en tentaciones, de caer en cosas que se supone yo no debo caer. De trampas que hay en mi camino que yo no veo porque no hay luz. Nadie alumbra. Su palabra no me está alumbrando. Es como que no tiene pila. Y escasea y titila y no me muestra bien el camino. Escasea la palabra. No hay luz delante mío. No hay luz en las decisiones que tomo y fallo. Y me equivoco y pierdo tiempo, recursos y caigo en cosas que se supone ya no debo caer si tengo su palabra. Es peligroso que escasee su palabra porque su palabra es verdad. Y una de las funciones del Espíritu Santo que habita en nosotros es guiarnos a toda verdad, es decir, llevarme a mí en ciertos momentos a su palabra y mostrarme, esta es la verdad. Tu situación es terrible y el Espíritu que habita dentro tuyo te guía a la verdad y te dice, sí puede ser, pero Él venció a la muerte. Él está en control, y te trae la verdad. Cuando escasea la palabra, escasea la verdad. Y ante el silencio de algo que es cierto, aumenta el poder de la mentira. Porque no hay nadie hablando verdad, no hay nadie exponiendo qué es verídico. Y por eso es peligroso cuando escasea su palabra. Porque cualquiera puede hablar mentiras y eso va a parecer verdad. Pero cuando llevamos algo a la luz de la palabra, todo lo oculto sale a la luz y se expone cuál es la realidad. Por eso no puede escasear palabra porque escasearía la verdad. Cuando no hay mucha palabra, no hay mucha fe. Porque su palabra es clara, dice la fe viene por el oír su palabra. Si no hay palabra, no la estamos escuchando y no hay mucha fe, porque ¿de dónde va a venir? Si la fuente de la fe es la palabra. Si escasea palabra, va a escasear fe, no vas a creer en las promesas de Dios, no vas a creer en que hay algo mejor para tu vida, no vas a creer de que vale la pena seguir haciendo bien en un mundo que vive haciendo mal. Por eso tenés que cuidar qué escuchás. Si vos escuchás cosas que van de acuerdo a su palabra, tu fe va a ser aumentada. Porque de ahí viene la fe, de oír su palabra. Ahora, si vos oís otras cosas, no es fe lo que va a venir, es otra cosa. Entonces, cuando escasea palabra, escasea fe. El pueblo ya no creía, el pueblo ya no tenía muchas esperanzas de cosas grandes. Lo otro que pasó es que cuando no había palabra, no había alimento. Su palabra es considerada comida, es alimento, es pan para cada uno de nosotros. Y alguien sin una buena comida, sin una buena regularidad en su nutrición, no puede crecer bien. No va a estar bien nutrido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Fue lo que Jesús le dijo al diablo cuando vino a enfrentarle. Cuando vino a tentarle con comida después de 40 días de no haber comido, él le dice, yo estuve comiendo otra cosa. Por eso no necesito de ese pan. Es decir, él había crecido espiritualmente, aunque físicamente había sufrido. Pero un pueblo que no tiene comida espiritual, que no come de su palabra porque escasea, es un pueblo débil. Un pueblo que muy fácilmente se le cambia sus creencias. Muy rápido va a dudar de sus principios, muy rápido va a ir a adorar a otros dioses, que era el problema de Israel. Porque escaseaba palabra. Según Efesios, su palabra es una espada. Cuando hablamos de la armadura dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Escasez de espadas. Un pueblo desarmado. Un pueblo que no tenía cómo reaccionar cuando venían los enemigos. No había espada, no tenían palabra. ¿Con qué iban a reaccionar si nuestras guerras no son carnales, no son con esas armas, son espirituales? Nuestras armas son espirituales también. Y si no tenemos espada, ¿con qué peleas? Con el escudo, tratando de aguantar todos los dardos, tratando de que no te maten, pero no tenés capacidad de reaccionar.
Un pueblo sin espadas. Y yo creo que muchas veces quizá en nuestra generación vemos a una generación sin espadas, sin palabra, sin la capacidad de reaccionar y de responder, cortando con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que yo no manejo esa espada, la maneja el Espíritu, pero esa palabra tiene que estar ya sembrada dentro mío. No es que yo ya no leo la palabra porque el Espíritu Santo de Dios habita en mí, más vale que Él sepa de memoria las palabras, ¿verdad? No, vos tenés que meter a tu archivo en tus carpetas mentales, ¿verdad? Y Él va a ir y va a sacar de ahí, te va a guiar a toda verdad, te va a enseñar a usar esas palabras. Pero esas palabras las tenés que conocer vos. Y este era un pueblo que ya no tenía espadas. Y por eso no frecuentaban las visiones. Enseguida después, en el versículo 1 dice, la palabra de Jehová escaseaba y no había visiones con frecuencia. Y luego habla de la visión del profeta. Una cosa rara, podemos interpretarlo en ambos sentidos. Aconteció un día que estando Elías acostado, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Parece ser que la edad le estaba cayendo encima y ya no tenía buena visión. Una enfermedad física que puede suceder. Pero también yo creo que hablaba un poco de una ceguera espiritual que él ya tenía. Sus ojos se empezaban a oscurecer, es decir, que él ya no veía lo que sucedía. Es más, vemos que Dios ya ni le hablaba. Vemos que él ya no reconocía la voz de Dios. Era el profeta y no tenía discernimiento para saber, esta está ebria o está orando con entusiasmo. ¿Qué pasa? No tenía discernimiento, ya no veía. El mundo espiritual, sus hijos estaban haciendo lo que querían en el templo, con las ofrendas, con la gente que servía ahí. Él ya no veía, quizá porque no quería ver. Pero había una ceguera espiritual. Entonces, ¿por qué Dios le daría visiones? ¿Por qué Dios le hablaría a alguien que ya no veía? Y es por eso que Dios buscó a alguien que todavía tenía capacidad de ver y lo encontró a Samuel sirviendo a Jehová en el templo. Y empezó a hablarle a él, empezó a aparecérsele a ese niño. Y él le contaba al otro, al profeta, qué es lo que pasaba con Dios, qué es lo que Dios decía. Elías había sido una fuente que se había convertido en un pozo. Alguien que había dado mucho, pero de repente dejó de fluir agua y se estancó. Quedó ahí. Quedó con lo que había hecho en el pasado y ya no cuidó él de que siga brotando de esa fuente. Y se apagó, se fue oscureciendo lentamente. No podía guiar a sus hijos. Imagínense, iba a guiar él a Saúl. Iba a guiar él a un pueblo como el de Israel. Imposible. Sin visión, sin palabra. Y saben que no solo faltaba esto, me puse a mirar y en el mismo tiempo faltaba algo más. No solo faltaban espadas espirituales, faltaban las físicas también en ese tiempo. Una cosa increíble. 1 Samuel 13, 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Es como encontrar plomero en Ciudad del Este, ¿verdad? Es misión imposible lento. Y si te atiende de ahí a que te diga la fecha y te cumpla la fecha, ¿verdad? Es como un milagro, ¿verdad? Cuando el plomero aparece en tu casa, ¿verdad? Escasean. En Israel ya no había herreros. No había. Y luego dice el versículo 22, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Unos versículos antes dice que eran como 800 que estaban yendo a la guerra y de repente vamos a hacer inventario, cuántas armas tenemos, cuántas espadas. Tenían la espada de Saúl y la de Jonatán, otra no había. Es decir, ni siquiera había gente que pueda hacerlos, no había ni herreros en Israel, no había. Algunas décadas después, en los tiempos de David y Salomón, lo que más había eran herreros, carpinteros, personas que trabajaban con todo tipo de materiales en Israel.
Venían de todo el mundo a ver las construcciones que ellos hacían. Pero en los tiempos de Saúl hasta los herreros se acabaron, es decir, no estaban preparados ni para arar la tierra. Se habían descuidado tanto así, que para afilar las armas de Saúl y de Jonatán que quedaban tenían que ir y descender a los filisteos. Si las espadas son las armas que tenemos, son la palabra de Dios, los herreros son los discipuladores, son los que afilan al pueblo a usar esas palabras, les enseñan cómo hacerlo. Y ya no había. Y nos damos cuenta, Saúl ya no tenía guía espiritual, ya no tenía herrero, ya nadie le acompañaba en usar esa espada. Es más, esa única espada que quedaba la iba a terminar usando para acabar su vida. Es decir, dándose la vuelta contra la palabra y matándose él mismo. Porque así muere Saúl, usando su propia espada en su contra. ¿Saben que esto es algo peligroso cuando no hay herreros? Era un trabajo que nadie quería en ese tiempo. Pero en momentos de guerra sin un herrero no tenés chance alguna. ¿Quién va a afilar tus espadas? ¿Quién va a preparar algo? Si no hay. Y escasearon porque no se cuidó ese detalle. Y saben que hoy en nuestras vidas una cosa que vos y yo tenemos que analizar. Queremos ver visiones en este tiempo. Queremos tener una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros, para los próximos años. Pero antes que la visión viene la palabra. Una vez que yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, yo me aferro a eso y sé que voy hacia lo que Dios tiene preparado para mí. Ahí veo las visiones y yo voy en base a lo que Dios quiere hacer, pero necesito previamente la palabra. Necesito estar armado para las batallas que voy a enfrentar de aquí en adelante. Y hoy te pregunto, ¿escasea palabra en tu vida? Y si escasea, quizás sea alguno de esos puntos que mencionamos. Porque palabra no puede escasear si vos querés cumplir la voluntad de Dios, si vos querés caminar en un camino donde vos sabes, yo no me equivoco, yo no me tropiezo, yo no caigo en aquello que ya caí. Y para eso no puede escasear luz, no puede escasear verdad, no puede escasear nada de lo que su palabra es. Pero muchas veces vos y yo creemos que sin palabra podemos, con tal de que me den una visión, con tal de que yo entienda, pero sin palabra no va a ser frecuente la visión de Dios. Y si algo estoy seguro de que aquellos que le buscan a Dios, Dios va a empezar a derramar su espíritu, pero también va a empezar a hablarles en visiones y en sueños. Yo estoy seguro. Porque así como dice que en aquel tiempo escaseaba palabra y no había visión, Hechos 2:17 dice que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y ancianos sueños soñarán. En los últimos días Él va a derramar su espíritu, y para derramarse Él tiene que haber vasijas en las cuales derramarse. Para que no escasee palabra, trae tu vida, hace espacio para su palabra, para su presencia, y Él va a derramarse dentro tuyo. Él no es escaso. Todo lo que vos traigas a Él, Él lo va a llenar. Tráele a tu familia va a ser llena de Él. Tráele a tus negocios van a ser llenos de su presencia. Tráele a tus amigos, van a ser llenos de su presencia. Empezá a entregarle a Dios tu ciudad, tu país. Él quiere derramarse en tu ciudad, en tu país. Él quiere derramarse en algo, pero hay pocos que le ofrecen un lugar donde derramar ese espíritu. Hay pocos que quieren que se encienda la luz de su palabra en su vida, porque saben que las decisiones que ellos quieren tomar, su luz no la va a permitir. ¿Cuántas veces apagaste la luz, apagaste esa voz del Espíritu Santo en tu vida para hacer eso que vos sabías no tengo que hacer? Y la apagas un ratito.
para tropezarte, para caerte ahí donde querías caerte. ¿Cuántas veces quisiste salir a pelearle al mundo con tus fuerzas? Y Él te dice, no es por ahí la pelea, tu pelea es contra principados, es contra potestades, es por gente que quiere destruir tu eternidad, no tu presente. Quieras o no ser parte, hay una batalla en la cual o estás armado o estás desarmado. La batalla está sucediendo. Y si vos no elegiste bando, ya está decidido igual, no estás con Él. Si vos sos amigo del mundo, vos sos enemigo de Dios. No lo digo yo, es su palabra. Creo que todos queremos ser amigos del mundo porque ahí están nuestros amigos. Ahí está lo que da gusto, ahí está lo que ahora está sucediendo, sí. Pero esa es la mirada cuando vos ves tu vida en la tierra, que es finita, dura poco. Hay una eternidad después que continúa. Nuestra vida pasa rápido. Su palabra dice que es como la neblina que en un segundo sale y desaparece también. Así es tu vida y la mía. Y es durante ese breve lapso en el que Él nos pide a nosotros servirle, hacer su voluntad para que en el tiempo largo que se viene en la eternidad, ahí podamos disfrutar de verdad, ahí podamos darnos los banquetes que quizá hoy no nos demos. Para eso es que Él está construyendo en los cielos ese lugar, esas moradas celestiales donde las calles son de oro, el mar es de cristal, porque vamos a estar por siempre ahí. Va a ser una cosa impresionante, donde por toda la eternidad nos vamos a seguir asombrando de lo que Él hizo, de quién Él es, de verle ahí. Va a valer la pena. Pero escasea palabra y no son frecuentes las visiones muchas veces. Y si escasea palabra en tu vida es porque no le estás dedicando el tiempo suficiente a buscar de Él. El que le busca, le encuentra. El que llama, Él responde. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a buscar, a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo? Si vos querés más de Él, si vos querés que Él de verdad se te manifieste, traiga visiones, te traiga sueños, te muestre lo que se viene, no seas escaso. Comprar más cuerda, empezar a prepararte porque se va a extender esa tienda dentro tuyo, va a haber lugar para muchos más. Pero no seas escaso. Yo sé que va contramano a todo lo que estamos haciendo quizá en esta temporada de nuestras vidas. Pero yo de verdad creo que quizá nosotros somos esta generación de Hechos 2:17, donde Él va a derramar su espíritu. Una generación de la cual se dirá, esos jóvenes veían visiones. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ver visiones de Dios, quieren ver lo que se viene. Pero si vos querés ver eso, tenés que pedirle que derrame su espíritu en tu vida. Tenés que hacer lugar en tu vida para que Él pueda derramarse dentro tuyo. Tenés que traerle vasijas, traerle tu vida, hacer espacio, sacar otras cosas para que Él se pueda derramar y que vos puedas empezar a llenarte tanto de Él que no va a ser suficiente el tiempo que estás despierto. Él te va a hablar hasta cuando dormís, en sueños. Porque saben que ahí es cuando empieza a dar gusto, ¿no? Cuando me cuentan a mí otros que ellos le vieron, cuando otros tuvieron visiones, cuando yo vi, ahí cambia todo. Porque ahí ya no me importa si me crees o no, yo vi. Yo soñé, a mí me mostró y sucedió. Ahí es diferente. Hay que no puede escasear palabra. Si hoy escasea palabra en tu vida, lo más probable es que sea tu culpa. Si hoy te estás tropezando y cayendo todo el tiempo, es porque no encendes su palabra.
Si hoy estás indefenso ante el mundo, ante cada dificultad que hay, es porque no estás armado, no tenés espada en tu mano. El Espíritu Santo está dentro tuyo, pero no hay palabra, no hay de qué agarrarse dentro tuyo para pelear. Empezá a llenarle de palabra. Empezá con un puñalcito, empezá con un gilet. Dale alguna palabra para que el Espíritu la use en tu vida. Empezá a leer. Aquí a unos años vas a ser un samurái, vas a tener tanta palabra, vas a estar tan afilado que no va a haber batallas que vas a perder, porque el Espíritu Santo va a tener con qué pelear cada batalla. Pero si vos sos escaso, querés lograr grandes cosas y le dedicás poco tiempo, no van a ser frecuentes las visiones. ¿Sabes que este es un tiempo lindo en la juventud, en la adolescencia, para tener visiones? Para que Dios te muestre ahora como a José. Un José que tuvo una vida terrible de sube y bajas, pero que el final fue lo que él había visto en una visión. Él vio cumplirse delante de sus ojos las visiones que Dios le había dado, de las cuales sus hermanos se habían enojado tanto. Pero él las había creído tanto que ni siendo esclavo, ni siendo prisionero, ni siendo alejado de toda su familia, no solo eso, siendo traicionado por ellos, igual él vio la visión cumplirse. Pero él tenía que aferrarse, él tenía una visión. Un David que no mataba nunca a Saúl aunque podía, él tenía una visión. Él ya había sido declarado rey, pero no era el momento, no era él quien tenía que matar al rey que estaba antes que él. Aunque le perseguía injustamente, aunque vivía en cuevas, aunque vivía perseguido, él no usó su espada porque no era el momento. Pero él sabía que la visión se iba a cumplir, él iba a ser rey sobre Israel. Yo te animo hoy, no seas más escaso con Dios. Que no escasee palabra en tu vida. Que no haga falta ante cualquier dificultad que vos le llames a tu líder. Voy a poner en alta voz, orá por mi mamá. Orá vos. Orá vos, andá a abrir tu Biblia, léele vos un versículo, orá, imponerle mano. Hacé algo vos. Vos tenés tu espada, o ¿qué pasó en la tuya? Que no te hagan dudar más de cualquier cosa. Vos pero no tenés palabra para leer. No, pero yo vi en TikTok que no es real. Ya te fuiste, ya perdiste, porque no conozco su palabra. Vos tenés que dejar de ser escaso con Dios, dejar de ser escaso con su palabra, y Él va a empezar a aparecérsete en visiones. Él va a empezar a hablar contigo. Y una vez que estés lleno de su palabra y tengas una visión, no va a haber nada que se ponga en tu camino. Va a haber dificultades, sí, muchísimas. Pero la visión va a estar, la promesa va a estar, y nadie te va a detener hasta lograr eso. Ya tu vista no te va a detener y te va a decir esto nomás vas a lograr, porque tu visión y tu promesa te van a llevar adelante. Yo te animo a ponerte en